Bien, muchas gracias a ambos. Ahora podemos abrir un turno para que se planteen cosas que a lo mejor no han salido o que alguien del público quiere plantear. Yo solo regalaría una cosa, por favor, es posible que entre el público a lo mejor hay alguien que sabe todavía más, pero por favor, que procure entonces resumirlo, porque entonces lo que haremos no podemos escuchar aquí 15 minutos a cada persona, 3 ya es mucho, lo que sí podríamos es, como nuestro propósito es seguir aprendiendo de Lenin, hoy, lógicamente, ha sido sencillamente un primer punto, a lo mejor podemos hacer otros actos y si contamos con gente así, nos encantaría que estuvieran aquí para aprender más entre todos, pero por favor, autolimitémonos un poquito. Tenemos tiempo, pero no todo el tiempo del mundo. Y me gustaría empezar, ya que tengo el privilegio de estar aquí sentado, planteándole una cosa a Constantino, a ver si lo puede emplear. Porque él ha dicho que Lenin reivindicaba el derecho a soñar. Yo creo que Lenin, te voy a decir una frase, debemos soñar. No sé si te referías a esto, y si podrías aclarar un poco cómo una persona que era tan apegada a las realidades, como por ejemplo en el tema de la cuestión nacional nos ha enseñado José Luis, cómo podía defender eso y cómo podía llamarnos a todos a eso, a soñar. Gracias. El tema del derecho a soñar es el último que he escrito coincidiendo con el centenario de Lenin. Hay una publicación internacional en la que participan 5 oradores, se va a publicar en inglés, y me pidieron una intervención y justamente la dediqué al derecho a soñar, ¿no? O sea, el derecho a soñar, bueno, tengo por aquí las frases concretas, pero tampoco se trata de leerlo. O sea, el derecho a soñar para Lenin consiste en que el derecho a pensar que lo dado no tiene por qué ser eterno. Me parece que esto es algo dicho con estas palabras que no son las de Lenin, pero me parece que es el no resignarse a lo dado. Y lo digo con estas palabras porque me parece que hoy, 2024, me parece que el peso de lo dado es terrible. Me parece que casi diría que el peso de lo dado nos está impidiendo imaginar la transformación de este mundo. Me parece que por eso me parecía que reivindicar con Lenin el derecho a soñar me parece que es algo fundamental hoy cuando somos, diríamos, las fuerzas revolucionarias, somos parte de una derrota. Bueno, pues la derrota no nos puede impedir seguir soñando. Me parece que esto es fundamental, entonces por eso quería recordarlo. Por eso me parece fundamental este derecho a soñar, que él no solo reivindica, sino que exige al partido, exige a los militantes el derecho a soñar. Es decir, a luchar por un mañana distinto. Parece que he limitado un poco mi intervención, pero me parece que justamente esto es fundamental. En lo que yo llamaría el materialismo de Lenin. El materialismo de Lenin incorpora el derecho a soñar. Esto me parece que evitaría esta imagen que tanto circula sobre Lenin como un personaje absolutamente sordo a lo que llamaríamos ciertas facetas del humanismo. Estaría en contra, evidentemente, del humanismo burgués, pero el derecho a soñar no es solamente parte del humanismo burgués. Gracias. Javier. Sí, bueno, primero felicitar a los organizadores por el acierto de traernos a dos eruditos como José Luis y como profesor Constantino. Yo he aprendido mucho.
nos sale esta mañana la anécdota y dos preguntas, una para cada uno. Esta mañana cuando venía para aquí han aprovechado para subirse en mi coche y dejarles en el Consejo Nacional del PSC dos personas que iban a un acto del PSC. Y entonces cuando yo les decía que yo venía a este acto, me decían, oye, qué antiguaya, Javier. Digo, dos personas del Consejo Nacional, porque se les supone cierto nivel, ¿no? Qué antiguaya, pero ¿cómo hacéis actos sobre Lenin? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene en esos momentos para nuestra sociedad? ¿No? Y la breve reflexión que les he hecho es, oye, es que sin Lenin todo lo que conocemos no habría sucedido. Sin el avance de la Revolución de Octubre, es decir, la primera persona que pone en práctica las enseñanzas de Marx, el mundo no habría avanzado. Y el mundo se ha parado desde que, o sobre todo, avanzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, fruto del miedo del capital al avance organizado de los trabajadores y de los partidos comunistas, se hace el pacto social. Y a raíz de que cae el telón de acero, empezamos a retroceder. Y todos los avances sociales que habíamos conseguido empiezan a ir para atrás. Es decir, y la pregunta con la que se han quedado tal es, dime un solo pensador, personaje histórico que haya contribuido al avance de la sociedad en el mundo que provenga de la socialdemocracia o del Partido Socialista. Obviamente no se han atrevido a hablar de Pedro Sánchez ni de nadie así. Y las dos preguntas son, una para Constantino y otra para José Luis. Para Constantino es, tú como gran erudito de Lenin, ¿cuál crees que, hemos hablado mucho de las aportaciones, cuál crees que han sido los errores fundamentales, tanto de Lenin como de Stalin, para que al final se cayera el telón, se cayera el avance de los países comunistas cuando llegamos al telón de acero por autoasfixia, es decir, sin que nadie les empujara? ¿Cuáles han sido esos errores? ¿Para qué? Para no tenerlos en cuenta y no cometerlos, ¿no? Y a José Luis, tú como historiador, ¿crees que en esos momentos hay algún movimiento político en España en concreto, y no sé si en el mundo, pero en España en concreto, que esté aprovechando estos conocimientos y que se enorgullezca o los ponga en valor? Gracias. Bueno, no deja de llamarme la atención que hayas dicho los errores de Lenin y Stalin. Te diré que a mí me parece muy bien que en este caso une los dos nombres, ¿no? Porque creo que yo no estoy muy de acuerdo en lo que llamaríamos una neotradición de lo que yo llamo el comunismo que quiere ser correcto, de separarlos de forma radical. Yo creo que, en fin, que esto me parece que es una tentación desde mi punto de vista oportunista. Yo creo que en muchos campos, y sí, en la predicción de Martín Ramos también me parece que evidentemente hay una continuidad y discontinuidad entre los dos, pero hay una continuidad en este campo. Por eso, un error. ¿Qué error conlleva la posterior caída de la Unión Soviética? Yo no le llamo un error, le llamo una lectura. Ni siquiera diría que equivocada, una lectura necesariamente dudosa, que es la lectura de que la revolución es el primer paso para una revolución socialista mundial. Es decir, aquí el problema nace, yo creo que parte de las cosas que le he oído a Martín Ramos también, el problema nace, es que de pronto el sueño de un socialismo internacional se viene abajo. A pesar de la creación de la Tercera Guerra Mundial, que está hecha justamente para que ese sueño pueda ser verdad. Es decir, de pronto el Estado soviético tiene necesidad de ser un Estado, en el sentido más tradicional del término. Cuando digo tradicional, quiero decir internacional. Es decir, es un Estado que necesita ser Estado para decirlo así, ser reconocido por los demás Estados. Bueno, yo le podría llamar la tragedia del socialismo en un solo país. Pero le voy a llamar la tragedia del dueño de un bar que sea honesto. Imaginémonos un bar en esta calle que tiene un patrón honesto y que a sus trabajadores
les paga justamente. Y que al lado abren un gran emporio hostelero en donde a los trabajadores le pagan la mitad que al otro. ¿Cómo va a sobrevivir el patrón honesto? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se puede imaginar que sobreviva con un tío al lado que paga la mitad a sus trabajadores? Bueno, pues el intento fue justamente con poder competir con un establecimiento hostelero que se llama el capitalismo. Y esto, evidentemente, la Unión Soviética consiguió, por lo menos, consiguió tener un espacio, crear un mercado con potencia para poder desarrollarse, pero a la larga, la propia dialéctica, la propia relación, lo decía muy bien Martín, las relaciones internacionales, bueno, conllevan la presencia del capitalismo e inevitablemente modifica lo que está pasando en un país socialista. Es que es imposible, ¿no? Es decir, lo voy a decir de forma anécdota muy barata, El sueño de tener unos pantalones vaqueros, este sueño, forma parte de cómo hay que fabricar, si se puede, los pantalones en la Unión Soviética. Y ya se encargó el capitalismo de difundir que los únicos pantalones verdaderos eran los pantalones vaqueros. ¿Se entiende? El capitalismo provocó el deseo. Bueno, ¿por qué ha ganado el capitalismo? Porque el relato de su deseo fue el relato que triunfó sobre otro tipo de relato que estaría basado en lo que llamaríamos quizá la sobriedad o las necesidades. Me parece que lo que perdimos fue la batalla por el deseo. O por llamarlo de otra forma, la imaginación, la construcción del imaginario. Es el capitalismo, es el imaginario capitalista el que invadió la Unión Soviética. La invadió y evidentemente la rescató. Desde mi punto de vista sería... Yo digo que no sería tanto un error, sino que, bueno, evidentemente hay un intento y hay una decisión política, que es mantener el socialismo en un solo país como digamos, por decirlo así, como cabeza de playa para las siguientes revoluciones que tendrían que venir o habría que gestionar. Entonces, bueno, o sea, es una decisión política que arrastra como consecuencia un país acosado continuamente. Pues este país acosado continuamente, pues no aguantó el acoso. No sé si se responde. Te voy a responder muy rápido a la primera pregunta y me vas a permitir que responda también a la que has hecho a Constantino. Si yo creo que en España, te respondo muy rápido. Estoy afiliado al PSUV y por tanto creo que sí, porque si no lo creyera no estaría afiliado. Y por tanto creo que el PSUV y el Partido Comunista de España tienen la voluntad de seguir la tradición de Marx, Lenin y otros, y luego las cosas se hacen como hacen, se aciertan o se equivoca uno. Pero entro en eso. Y estaré recogiendo una metáfora, una imagen, que le encantaba a Lenin, que la repitió en muchas ocasiones. La imagen de la fortaleza asaltada y asediada. Cuando impulsa el giro de la política de Frente Único, que es paralelo al giro de la ley, Lenin dice, bueno, entre 1917 y 1919, 20, hemos intentado asaltar la fortaleza capitalista. Hemos tomado una torre, pero no hemos conseguido derribar la fortaleza y tomarla toda. ¿Hemos de seguir asaltándola? No, porque lo único que vamos a conseguir, si queremos seguir asaltándola, es perder la torre que tenemos. Tanto hemos de
mantener la torre y pasar del asalto a la serie. Paralela a esa imagen, que tiene más miga de la que puede parecer, está la percepción de que el momento geográfico, no quiero hablar de geopolítica, que es la palabra de moda, el momento geográfico de la revolución está pasando de Occidente, o puede pasar de Occidente a Oriente. Y por tanto, Lenin está pensando, y lo dice incluso, por ejemplo, en ese último artículo que escribe al dictado y lee, mejor, bueno, o poco, pero mejor, está pensando que los próximos asaltos no se darán en Occidente, sino en Oriente, y está pensando en China, en India, el próximo Oriente más vagamente, China sobre todo. Bueno, pues las cosas históricas han pasado como han pasado, y mi conclusión es que estamos en las mismas. Es decir, no estamos... entre 1917 y 19 hubo efectivamente un momento de asedio, de asalto general. No se ha repetido ese proceso, pero sí se ha abierto un nuevo frente de asalto a la fortaleza capitalista, y está ahí. Y eso está determinando extraordinariamente la situación actual. Y quizá tendremos que también acomodar nuestras políticas nacionales a esa situación, que es uno de los déficits que encuentro a las políticas de la izquierda en Europa occidental: mirarse demasiado el ombligo y no considerar todo el conjunto. Dicho eso, la torre se cayó, pero hay otra torre conseguida. Ojalá se hubieran mantenido. ¿Por qué se cayó la torre? Hombre, yo no atribuiría ni a Lenin ni a Stalin, sobre todo no a Lenin, la caída de la torre. Tampoco diría que no se cayera sin que la empujaran. Yo creo que ha habido mucho empuje, mucho empuje desde fuera y desde dentro. En el libro, por ejemplo, perdón, por voy a hablar en el libro, sobre Afganistán, explico cuál es el sentido, por qué razón Estados Unidos se mete en Afganistán como se mete. Porque está pensando erosionar. Primero, poner una trampa para osos, es lo que dice Brzezinski, o como se pronuncie directamente, o como lo mínimo erosionar a la Unión Soviética en su flanco más débil, que siempre fue el mundo musulmán. En cualquier caso, la Unión Soviética se hunde, se rompe por la gestión política final, y eso tiene otros nombres, que no son ni los de Lenin ni los de Stalin, porque a pesar de los de Lenin y los de Stalin, la reforma de la Unión Soviética se voy a haber planteado de otro modo, y yo no comparto la consideración positiva de Gorbachev que predomina en el mundo. Yo creo que no es que fuera un traidor, pero sí que equivocó estratégica y tácticamente el proceso de reforma de la Unión Soviética, y ahí evidentemente movió tanto la torre, que tenía ya muchas fracturas, inadecuadamente, que la torre se cayó. Dicho eso, sí que creo que hay en lo que tenemos que, por un lado, defender la tradición, y por otro lado, recoger la experiencia. Para mí hay en ese proceso, que también explicaba Largo, que explicaba Constantino, dos deficiencias, y como deficiencias son errores. Siempre he dicho, Lenin dijo que la NEP era un Brest-Litovsk económico, ¿no? Y yo creo que a Lenin le faltó impulsar un Brest-Litovsk político. Y Lenin percibió los problemas de funcionamiento y de relación entre la sociedad y el Estado y el partido. Y eso aparece
en sus artículos sobre la inspección obrera y campesina, que es una cosa muy particular y muy rara, y en el último artículo. Y en las circunstancias en las que estaba, que eran las que eran, y que ya no son las de la plenitud intelectual, yo creo que no se puede perder de vista eso, Lenin pensó en soluciones de tipo administrativo, más bien. No pensó en solucionar el grave problema político que se estaba creando de la relación entre sociedad y Estado y del papel que jugaba el partido. Si continuaba siendo el horizonte estratégico deseable el de mantener una identificación como Lenin hizo entre el 17 y el 20 entre dictadura del proletariado y dictadura del partido, ¿verdad? Tal cual, ¿eh? No es que Lenin no sea consciente tampoco de los problemas políticos del Estado de transición, ¿eh? Y por tanto de lo que podríamos considerar de la construcción de un Estado democrático, de una democracia diferente, no parlamentaria, pero democrática, que no reduzca el poder al partido estrictamente y no mantenga el partido en un determinado... Me estoy explicando, creo, ¿no? Pero alguna cosa percibió Lenin cuando discutía con Martov de eso. Y cuando intentaba cuidar a Martov, aunque no aceptara la propuesta que le hacía Martov. Oye, legaliza el partido menchevique. Entre otras cosas porque eso no resolvía nada. El partido menchevique no existía. Pero aquí había un problema. Y ese problema se agrava con la política de Stalin. No se resuelve. Por tanto, yo creo que a largo plazo lo que acaba es erosionando, quebrando el consenso de la sociedad con el Estado revolucionario. Yo simplemente quería matizar que estoy de acuerdo. Yo creo que Lenin es consciente de que en el interior de la revolución, es decir, entre los revolucionarios se está produciendo una dialéctica entre lo que llamaríamos la conservación de lo conseguido y el porvenir democrático que forma parte del proyecto. Bueno, este desgarro es el que más tarde va a provocar las disensiones fuertes, lo que llamaríamos el periodo stalinista. A mí siempre me hace mucha gracia que todo el mundo habla de que Stalin es un dictador, no deja... Durante el stalinismo, por lo menos antes, hasta la Segunda Guerra Mundial, los niveles de discusión fueron tan fuertes que, con perdón, llevaron al aniquilamiento de contrario. O sea, era porque la discusión existía, era como si no hubiera habido discusiones. Ha habido discusiones. Y en la época, ya con Lenin, evidentemente lo que hay es enfrentamientos internos entre gente que tienen el mismo objetivo, pero que inevitablemente unos buscan un camino y sobre todo buscan un timing distintos. ¿Cómo se avanza? ¿A qué velocidad? Las discrepancias sobre la velocidad en el avance hacia el proyecto socialista están esos enfrentamientos con Bukharin, los enfrentamientos con Kamenev, con Kirov, con Trotsky, en fin. Pero son lecturas internas que lo que cuentan bien es ese desgarro. De ahí, por ejemplo, el respeto con que Lenin trata a Martov. Porque ve que es una consecuencia de la propia revolución. Esa discusión es hija de la revolución en marcha. No es nada extraño. O sea, no es lo que nos han venido a contar. No es que de pronto un traidor, ¿no? Porque, claro, al final nos han explicado la revolución soviética a nivel psicológico. Había unos tíos que eran unos traidores, otros que eran unos monstruos. Perdón. Lo que está pasando allí son luchas políticas enormes, porque se está jugando el futuro de un proyecto universal. Me parece que en ese sentido, me parece que es que hay que matizarlos. Yo creo que, por decirlo de alguna forma, toda revolución
contiene una tragedia. Es que la aparición de lo nuevo es una tragedia. Bueno, entonces, a estas alturas, si hay gente que se cree que la revolución pudo haber sido limpia, no sé qué, tal, bueno, habría que preguntarse, me expongo un ejemplo, ¿había capacidad para que poner en práctica esto que suponemos que Lenin vio? En un país acosado. Mira, yo recomiendo, aparte de mi libro, yo recomiendo, si alguien puede tener acceso, que hoy en internet se tiene, al tomo 50 de las obras completas de Lenin, donde lo que se cuenta, lo que se recogen, son las cartas, telegramas, boletines, pedidos a partir justamente del 17. Bueno, pues, ahí se ve continuamente el cine en marcha, ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé, supongo que lo habrá visto, por ejemplo, la dureza con la que Lenin demanda orden a los camaradas de la Federación Rusa cuando están hablando con la República, alguna otra república. Y dice, le estáis faltando al respeto. O sea, me parece que ahí hay... ¿Cuál es lo que piensa Lenin de...? Bueno, me parece que en el trato, él se da cuenta de que el trato que hay que hacer con los representantes de esas otras federaciones tiene que ser de igual a igual. Me parece que son... Bueno, yo diría que si alguien tiene la curiosidad por saber qué pasó allí, este tomo 50 a mí me parece una joya. Una joya porque está todo, ¿no? Está todo. Está Lenin hablando de que hay que reprimir, hay que fusilar, hay que construir, hay que alimentar. Bueno, me parece que soñar, pensar que Lenin estaban en condiciones de filosofar sabiamente, bueno, la sabiduría depende de las necesidades, etcétera, etcétera. Es que yo creo que no nos damos cuenta del entorno de acoso en las que vivió la Unión Soviética. Ya no digo cuando nació, sino que siguió. No sé, me parece que si no se tiene en cuenta esto, no se entiende por qué lecturas desde no se sabe dónde, desde la pureza, de pronto acusan de autoritarismo, de crueldad. Oye, perdona, como diría San Ignacio de Loyola, no hace falta remitirse a otro, en un país acosado las dudas son traición, por ejemplo. O sea, es que hay que ponerse ahí, no hay que ponerse en qué pena que no se dieran cuenta de que en vez de reprimir a los marineros de Kronstadt podían haber dicho, oye, pero qué malitos sois, no os preocupéis, sois malos. Sí, pero parece que las revoluciones no se hacen con tiritas. Punto. Miguel. Bien, dos preguntas de verdad, o sea, no voy a soltar rollo, sí, al final un poquito, perdón. La primera pregunta es, ¿en qué se basan? Es que yo no lo tengo claro, ¿no? Es verdad que en la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy extinta, estaba reconocido explícitamente el derecho de separación, dejémonos de historias de determinación y tal, porque ahora se dice que, bueno, que ahí es normal que la Unión Soviética se deshiciera, pues que las repúblicas ejercieron ese derecho y, por tanto, pues ha sido un proceso legal, digamos, dentro de la... luego, una cosa que es curiosa, que supongo que lo sabéis, pero, bueno, como ha pasado tanto tiempo ya desde la caída de la Unión Soviética, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hasta que se produjo, en fin, la debacle, la Unión Soviética tenía no uno, sino tres representantes. Uno que representaba a la Unión, otro que representaba a Ucrania y otro a Bielorrusia. Y me permitís que cuente una anécdota divertida. En una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, en la que yo trabajaba como redactor de actas, el representante de Israel
exigió a los representantes de la Unión Soviética explicaciones por el destino de un matrimonio judío que había desaparecido en Bucarest en 1944-45, no recuerdo, a raíz de la entrada del Ejército Rojo. Entonces se levantó el representante de Bielorrusia y dijo, oiga, esto era el año 1980 y no sé cuántos, ¿no? La verdad, pues sí, esto tal, pero oiga, la verdad es que el Estado de Israel no parece muy autorizado para pedir explicaciones sobre un caso tan particular cuando está tratando a los palestinos, cito esta anécdota porque está de actualidad, ¿no? Como los está tratando. Entonces el representante de Israel replicó diciendo, Israel dejará de pedir este tipo de explicaciones cuando la Unión Soviética trate a los judíos que hay en su país tal como nosotros tratamos a los palestinos. Ante esto, el representante de Bielorrusia se sentó encogiéndose de hombros. Y los redactores de las actas no nos echamos a reír por respeto y porque estaba mal visto. Bien, ¿a qué se debía el hecho, es decir, en qué se fundamentaba el que la Unión Soviética tuviera 3 representantes, dándole, por tanto, un papel muy especial y preponderante a la República de Ucrania y a la República de Bielorrusia? Por una parte estaba el asunto de lograr un cierto equilibrio en el seno del Consejo de Seguridad, porque el único representante de países socialistas hubiera tenido un solo voto frente a no sé cuántos que tenían los países capitalistas. Pero supongo que hay algún fundamento legal o constitucional, ¿no?, en la Unión Soviética para eso. Y por último, sobre ¿por qué cayó la Unión Soviética? Porque tal, le litié en un número que presentaron en el antiguo pabellón de deportes de Montjuïc el amigo Daniel Rabinovich, judío por cierto, que era el genio cómico del grupo, empezó a decir la pregunta retórica, ¿por qué cayó el muro? ¿Por qué cayó el muro de Berlín y tal? ¿Fue el problema de no sé qué? ¿Fue el problema de no sé cuánto? Y al final dice, fue el problema del arquitecto. Bien, un chiste, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención, cuando yo era más o menos aficionado al fútbol, dejé de serlo con la pandemia, gracias a Dios, que el Barça concretamente, cada vez que perdía un partido, iniciaba un proceso de psicodrama buscando qué había pasado, qué es lo que habían hecho mal, qué es lo que había hecho mal el equipo. Y en ningún momento he oído que reconocieran que el equipo contrario había jugado mejor. Eso nunca. El problema era siempre propio, interno. Eso va en la línea de lo que he dicho Constantino, ¿no? O sea, oiga, mire, deje de buscar tantas explicaciones en los fallos internos, que sí que hay, que evidentemente que cuentan, pero oiga, reconozcamos que sencillamente el sistema capitalista ha creado más expectativas para el público en general, reales o ficticias, la mayor parte ficticias en muchos aspectos, pero en fin, y ha sido más fuerte. Militarmente, económicamente, etcétera, nos ha ganado porque era más fuerte, y ya está. Y eso sí, vamos a ver cómo los siguientes partidos los podemos ganar, Bueno, a ver si me sé explicar, porque aquí todo el mundo tiene la palabra muy suelta y yo tengo pánico escénico y muchas cosas. A ver, en relación con lo que usted decía, señor Bertoldo, sobre lo del derecho a soñar, bueno, yo siempre he tenido la idea, partiendo del movimiento estético profundo que viene desde el final del siglo XIX y arremete en el siglo XX, porque ya sabemos que todo lo que se cuaja en el XIX aparece como un brote verde en el siglo XX, o sea, el movimiento que dice que toda aquella vida inconsciente forma parte de la vida en sí, que es lo que Nietzsche luego separa entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Entonces, a mí me pareció siempre que la frase de Lenin venía un poco por tenemos que ser conscientes al máximo hasta de lo inconsciente y procurar que nuestro acto revolucionario tome tanto lo apolíneo como lo dionisíaco. Luego vendrá, luego viene la muerte de Dios, que recordemos que Nietzsche me parece que muere en 1900, y todo esto apuntaría mucho a lo que luego ha venido siendo el fragmento y el pensamiento débil, el pensiero débole de Bátimo y todo esto de la posmodernidad y del auge
de las identidades, que son fragmentarias, pero que el fragmento es un átomo que toma identidad propia y se impone sobre el discurso completo que decía Nietzsche. O sea, la muerte de Dios significa precisamente que nosotros hemos acabado con una metafísica y vamos a aquel fragmento, toda la realidad, todo el protagonismo, disociándose totalmente de la corriente dionisiaca. No sé si me he explicado bien. Buenos días. Gracias a las tres personas que han intervenido, a Constantino, a Ernesto y a José Luis. No es una crítica a Constantino, porque sí que nos infiere de sus palabras. En todo caso, digo que el asedio, la tragedia de la revolución, el hecho de que las revoluciones no se salgan con tiritas y todo lo que se quiera añadir, el realismo más realista, yo creo que no justifica ni explica el asesinato de no sé cuántos miembros del Comité Central del Partido Bolchevique, ni el vil asesinato de Trotsky. Mis preguntas a Constantino. Constantino ha acabado su intervención diciendo, si no lo he entendido mal, que la dictadura del proletariado era un elemento constituyente, no sé si de la tradición o del marxismo o del leninismo. En todo caso, mi pregunta es, ¿qué debemos entender hoy, a día de hoy, por dictadura del proletariado? Una preguntita también a Constantino. Constantino ha hablado de la Asamblea Constituyente y, si no recuerdo mal, en 1918 Lenin hizo un texto sobre eso, ¿no? La Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado. Mi pregunta es, ¿podemos seguir pensando y razonando en esos términos o dicho en otros términos? Lenin razonó bien, pensó bien todo eso. Y a José Luis quería hacerle tres preguntas. La primera es, de hecho te pido un resumen, por lo tanto la hago, pero no me contestes. Si tuvieses que resumir en 5 líneas la diferencia entre la teoría del derecho de autodeterminación de Wilson, del derecho de autodeterminación de Wilson y las posiciones de Lenin, ¿cómo lo explicarías en 4 líneas? La segunda pregunta es se me atrevo a hacerlo, desde tu punto de vista, si Lenin hubiera vivido entre nosotros, ¿qué opinaría del procesismo y de las posiciones que las organizaciones de izquierda han mantenido durante estos años? Y la tercera es que no me ha quedado claro, cuando has explicado las dudas de ese historiador ruso, cuyo nombre no recuerdo, en torno a los últimos textos dictados, bueno, los últimos dictados de Lenin, lo que no me queda claro es, ¿tu posición cuál es? ¿Tú crees que lo que mantiene este historiador es razonable o no razonable? ¿O tienes dudas también sobre la validez de esos textos? Gracias y muy amable. Bueno, por decirlo de alguna forma, la introducción del inconsciente en el materialismo histórico, por decirlo de alguna forma, yo no niego, o sí, no niego el término inconsciente, la relevancia que ciertas escuelas conceden al inconsciente. Fue antes, fue bastante antes, venía de pasar. Claro, o sea, sí, cuando sí. está ya el inconsciente ya era... Sí, por decirlo de alguna forma, lo que llamaríamos la filosofía del inconsciente, digamos que de raíces románticas. Bien. Yo lo único que puedo decir es que cuando Lenin habla de derecho a soñar, matiza bien lo que llamaríamos la parte sólida del soñar, de lo que él llama, voy a leer, los castillos en el aire. Él dice exactamente: si el hombre estuviese privado por completo de la capacidad de soñar así, si no pudiese adelantar alguna que otra vez y contemplar con su imaginación el cuadro enteramente acabado de la obra que empieza a perfilarse por su mano, no podría figurarme de ningún modo qué móviles lo obligarían a emprender y llevar a cabo vastas y penosas empresas en el terreno de las artes, de las ciencias y de la vida práctica. La disparidad entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que el soñador crea seriamente en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y en general trabaje a conciencia para que se cumplan sus fantasías. Cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida, todo va. Remite un poco a lo que yo hablo de luego sí, el concepto nietzscheano de la política y lo dionisiaco. Sí, para entendernos. Yo lo he entendido.
Sí, yo creo haberla No sé si me he explicado. Sí, creo haberla entendido. Bueno, la lectura que yo hago de este párrafo no coincide con su lectura. Bueno. Simplemente digamos que en ese sentido discreparía. Sí, me voy a atrever a mantener mi postura. Sí, yo creo que para entendernos, o sea, creo que en las situaciones en donde se está produciendo lo que llamaríamos un cambio de sistema, un cambio de, por decirlo así, yo he tenido un cambio de culturas, ¿sí? Bueno, pues perdón, yo puedo entender que situaciones así, situaciones parecidas a las que en algún momento tuvieron lugar en la Revolución Francesa, pero incluso tuvieron lugar, por ejemplo, en la expansión del cristianismo. Os recomiendo, por cierto, un libro que acaba de aparecer hace poco, se llama La Edad de la Penumbra, donde por primera vez se explica la violencia con la que se impuso el cristianismo. Es que parece que el cristianismo no mató a nadie, digo, en sus momentos, es decir, a partir del edicto de Milán, a partir de Constantino, la violencia del cristianismo, supone, es decir, para entendernos, bueno, son momentos en los que yo podría entender, ¿no?, que, por ejemplo, el valor de la vida humana está en cuestión. No puedo entender. Creo que hay un libro curiosamente de alguien nada marxista en realidad, que es Merleau-Ponty, un libro que me parece claro, que es Humanismo y Terror, en donde Merleau-Ponty dice, bueno, no seamos ingenuos. En el nivel de lucha a que estaba sometido aquel Estado, aquel gobierno y aquel proyecto, ¿no?, el terror forma parte de lo que llamaríamos su cultura. Incluso, y que conste que Merleau-Ponty, ya aprovecho para quitarme responsabilidad, ¿no?, Merleau-Ponty entiende perfectamente la autocondena de Buhari. O sea, que es el ejemplo de cuando todos nos llenamos la boca hablando de las purgas, uno de los ejemplos. Ese o sea, por decirlo de alguna forma, bueno, es decir, que yo creo que es que nos cuesta entender lo que estaba en juego y las tensiones que se estaban produciendo allí. O sea, me parece que a todos nos hubiera gustado que la Unión Soviética no hubiera vuelto a legitimar, a jurisdiccionar la pena de muerte. A todos nos hubiera encantado. La pregunta es, lo que fue la Unión Soviética hubiera podido aguantar sin pena de muerte. Claro, hoy como la Unión Soviética ya nos da igual, dice, bueno, pues mira, casi mejor que no hubiera asistido. Que es la lectura, con perdón, la lectura que yo intuyo que se está haciendo por parte de mucha militancia. Parece que la Unión Soviética, joder, qué putada. Si no hubiera sido la Unión Soviética, seguiríamos siendo comunistas y nadie nos diría, oye, pero la Unión Soviética, que es lo que nos dicen continuamente. O sea, yo le llamo a esto, que acabo de hablar contigo, la vergüenza de ser comunista. Y comunistas vergonzosos conozco cantidad. Y muchos están en el gobierno. Muchos no. Yo creo que es que hay que asumir la tradición. O sea, no puede ser que entendamos simplemente que esto fue un hecho. No, joder, perdona, los enfrentamientos brutales, crueles que hubo, forman parte de nuestra historia. Yo lo que pretendo es que no nos lo quitemos de encima. Somos marxistas, intentemos explicar la historia de la revolución con métodos marxistas. No acudamos a problemas morales o problemas psicológicos. Me
Que es con perdón como se está leyendo en buena parte de nuestro partido estas historias. Problemas morales, problemas de humanismo, problemas de patología Me parece que en ese sentido es por lo que seguramente, digamos que siendo consciente del nivel provocativo que conllevaba, he hablado un poco de esto. Repito, yo lo único que propongo al respecto es que, digamos que no nos excusemos de lo que no nos gusta, digamos, acudiendo a, digamos, una casuística que nada tiene que ver con el marxismo. Lo único que... A ver, Miguel, sí, el derecho de separación estaba registrado explícitamente en la Constitución de la URSS y la fórmula de la unión libre de pueblos libres. Pero yo vuelvo a decir, estaba registrado el derecho de separación, pero el ejercicio de ese derecho tenía que decidirse. ¿Quién lo decidía? El partido. Y eso también aparece en la Constitución de la URSS, porque la única institución que tiene poder de decisión es el partido. Y por tanto, no le demos más vueltas. No reduzcamos el Estado soviético a una determinada fórmula constitucional, interpretándola como interpretamos las constituciones de los Estados democráticos parlamentarios. ¿Sí? ¿Estaban representados en Bielorrusia y Ucrania? No lo sé. Sí, pero no sé por qué. ¿A partir de qué momento? ¿Desde la fundación de la ONU o desde la fundación de la ONU? Pues esos son simples juegos de correlación de fuerzas tácticos que, bueno, también en el primer Congreso de la Internacional Comunista había, pues, prácticamente eso fue un congreso, yo me lo guiso y yo me lo como. Porque la mayor parte de las delegaciones eran del partido ruso bolchevique, del lituano, del letón, del bielorruso, del no sé qué. Bueno, habría que preguntarlo por qué pactaron así, como pactaron otras cosas, las cinco potencias en realidad, tres potencias, ¿no? La Constitución de las Naciones Unidas. Salvador, ¿cómo hay que entender hoy? Y tal vez los porteros, no, sí, ya, vale. Mira, yo también me digo la mía. Bueno, pues la dictadura del proletariado en el estado de la revolución tiene una acepción que es muy similar o muy paralela a la que hacía Marx o Engels cuando hablan de eso. No es exactamente una fórmula institucional y en todo caso no hay ninguna razón para considerar que ni siquiera Lenin dijera, porque no dice exactamente que la dictadura del proletariado es la dictadura del partido, sino que la forma concreta que hoy y en el Estado soviético tiene la dictadura del proletariado es la dictadura del partido. No es accidental que nunca hubiera en la URSS, por lo menos en la época que yo he trabajado, ninguna ley que estableciera, que prohibiera a los partidos, que estableciera un régimen de partido único, ¿no? Hay una situación de facto debido a la dinámica revolucionaria que luego pues, no se modifica. Mi opinión es que en todo caso se tenía que venir un poco más allá. No está la cuestión de la democracia, y por eso he dicho una democracia no en términos de democracia parlamentaria, no es un tema simplemente de partidos, no es un tema simplemente de legalizar a los mencheviques, es un tema de ver cómo articular las relaciones entre la sociedad y el poder, ¿no? ¿Qué opinaría Lenin del proceso? Pues mira, lo resucitamos y le preguntamos. Yo qué sé, Salvador, pero a mí me parece que lo que Lenin escribe cuando está pensando en la cuestión nacional, pues tiene un poco que ver con el
proceso. Es un movimiento nacional que está hegemonizado por quien está hegemonizado socialmente, que tiene los objetivos políticos que tiene. Yo puedo decir ahora, no lo aprobaría, porque eso es gratuito. Yo lo único que puedo decir es que determinada interpretación de Lenin que sostenga determinada política de izquierda de participación en el proceso, a ver si intento medir las palabras, me parece una mala interpretación de Lenin. Eso es lo máximo que puedo decir. Y sobre Sájarov, a ver, es que el libro es una jodienda, porque es un libro, primero que lo he empezado a trabajar hace poco, yo ya he dicho que no le había dado ninguna bola porque en el mundo académico está rechazado de plano. Muchas veces se hace eso, alguien dice, no, este libro no hay que leerlo porque es stalinista, muy bien, vale. Pero cuando vi que un señor tan académico y tan anticomunista como Kotkin decía, cuidado, que lo que dice sea de pensar, o sea, hay cosas que pueden tener crédito, pues me descargo el libro. ¿Cuál es mi impresión? No he acabado porque no he acabado de leerlo, no he acabado de trabajarlo, no es leerlo solo, no he acabado de trabajarlo. Mi conclusión en todo caso es que acierte o no integralmente todo, yo hay cosas que creo que no acierta. Por ejemplo, él está diciendo los textos sobre la cuestión de las nacionalidades y la autonomización no pueden ser de Lenin, porque Lenin habla en esos textos de nación opresora y nación oprimida, y es muy rusófobo, es la línea de argumentación de Sájarov. No, lamentablemente, eso no lo he dicho antes, pero en fin, lo saco ahora, lamentablemente Lenin habla de nación opresora y nación oprimida, sin más, muchas veces, incluso en los textos del 13 y del 14. Yo en el libro que tenéis ahí dije, bueno, me extraña que hable en estos términos, quizás que Lenin está compartiendo la identificación que hacía Kautsky entre nación y Estado. Puede ser eso, o puede ser también que Lenin en el fondo, como su interés fundamental es la política de clase, no afina, no matiza cuando habla de nación y va, digamos, por la vía grande, sea por lo que sea, esa argumentación de Sájarov en ese caso concreto no se sostiene. En cambio, cuando Sájarov dice, oye, es que las cartas de diciembre, las famosas cartas sobre la dirección del partido y la carta sobre la destitución de Stalin suenan muy mal, son muy extrañas. ¿Por qué? ¿A cuento de qué va a escribir Lenin? Es que Bukharin es el gran teórico del partido. ¿Eso? ¿Quién se lo atribuía? Bueno, muchas cosas. ¿Por qué Lenin va a decir que el problema del partido es el enfrentamiento a Stalin? Entonces, en cambio, esa línea de argumentación sí que me parece que hay que considerarla. Y por tanto, en esas estoy. Pero yo quisiera añadir un poco a este tema, que el famoso testamento, quien lo hace, quien lo da la publicidad, es un periódico de Estados Unidos. Y un estudio ahí, el camino de cómo ese texto llega a... Bueno, ¿qué periódico es eso? Es un periódico de... Y luego, lo poco que yo he podido pararme en él, es un texto, digamos que evidentemente, un texto que está construido para el ataque contra Stalin. Aquí, desde el punto de vista de perfil trotskista, bueno, seguramente porque fui el enemigo de aquel momento, pero me parece que no es establecer dudas sobre la legitimidad, sobre la continuidad leninista. Pero repito que hay un dato curioso, es que la primera publicación aparece en la prensa estadounidense. Me parece que es algo para recoger. Tengo que decir, me parece, José Luis, que hay un texto que yo sí he recogido en el libro, que es hablando de los nacionalismos, que me parece que es importante, que es el esbozo inicial de las tesis sobre los problemas nacional y colonial
en el segundo Congreso de la Internacional. O sea, hay un texto del año 20, en la cual, por ejemplo, sí que habla clarísimamente de países opresores. Establecer una neta diferencia entre naciones oprimidas, dependientes, carentes de igualdad y derechos, y naciones opresoras. Eso es un concepto que sí que está ahí yo. Y en este texto sí que se habla de la separación también. Ya en el año 20 se habla de la separación, derecho a separarse. Parece que es como... En el mundo colonial. Bueno, no, en el mundo, no, él no se refiere solo a en el mundo en donde hay, digamos que hay desigualdad. Habla de desigualdades, claro. El problema es que matizar qué son las desigualdades, o qué son, como bien has insinuado tú, la batalla está en que de pronto, yo creo que justo en los años 60 o así, de pronto apareció el término economías dependientes, que vienen de otros mundos, se introducen, digamos, en el territorio del Estado español. Entonces, claro, se habla de economía dependiente en Galicia, economía dependiente... Me parece que es ahí donde se produce la introducción de esos términos. O sea, que yo no me refería a nada más. ¿A qué entiendo por dictadura del proletariado? Bueno, ya me hubiera gustado que Lenin también hubiera utilizado, y Marx, que es el primero que lo dice que sin este término no ser marxista, sin asumir la dictadura del proletariado. Ya me hubiera gustado que hubiera dicho la democracia del proletariado. Si hubiéramos quedado encantados. ¿Por qué utiliza ahora la dictadura? Bueno, porque los referentes son los referentes clásicos. Es el término que proviene de lo que llamaríamos el Estatuto de Roma. Está utilizando dictadura en ese sentido. Y por lo tanto, como dictadura algo provisional. O sea, para entenderlo, exagerado. Digamos que es que cuando leemos, hablamos de dictadura del proletariado, todo el mundo lo que está leyendo es la dictadura, la dictadura franquista, etcétera, etcétera. El término dictadura del proletariado no tiene nada. Utiliza el mismo término, por desgracia, porque eso contamina, pero en fin, en realidad la raíz viene de la historia de Roma. Ahora, te repito, yo algunas veces hago ese cambio para... Oye, la democracia del proletariado fue la que os expropió, acabó y decidió fusilar a aquellos, punto. En nombre de la democracia del proletariado, pues a muchos kulak les dieron pasaporte, punto. Las diferencias entre Wilson No, son 5 líneas imposibles la comparación entre Wilson y Lenin. En todo caso, la propuesta de Wilson es una propuesta oportunista en política internacional que además no la aplica ni él mismo. La fórmula del Wilson rojo es una provocación, por mi parte, que mantendré. Bien, tenemos que terminar porque estamos forzados ya por la hora. Creo que ha sido una jornada muy interesante. Una vez más hay que dar las gracias a nuestros dos ponentes, a las 3 revistas que han facilitado que esto se haga y a los asistentes, que espero que luego, porque esto se ha grabado y se va a difundir, llegue muchísimo más allá. La polémica no se acaba aquí, en absoluto, sobre las tesis de la Comisión Colonial del Segundo Congreso de la Tercera Internacional. Yo podría decir muchas cosas, porque entre otras cosas pienso que M.N. Roy tenía bastante más razón, aunque luego en la práctica cayó absolutamente de lo que pensaba e hizo absolutamente y participó en todo lo contrario, pero en fin, eso nos llevaría muchísimo más lejos. Muchas gracias a todos y a todas.